Te digo porque Porque yo vi que era precisamente yo estoy militar. Entonces me dentro de la equivoqué. parroquia de San Entonces, Lorenzo Diácono y Mártir. ¿quién era el militar que sufre un martirio similar? No lo recuerdo, pero sí, San Lorenzo Diácono y Mártir, pues fue Era San Sebastián, creo. ¿Quién? San Sebastián. Él Ah, era puede ser. romano. Pero San Ujú. Sebastián fue asaeteado, Mm, flechas, fue perforado con un montón de flechas. Entonces, gracias a Lina, sí es cierto. San Sebastián era militar y fue asaeteado. Y San Lorenzo es mártir y diácono. Exactamente. Fue el primer diácono y mártir, precisamente. Muy bien, pues magnífica aportación. Como siempre, los buenos maestros aprendemos de nuestros mejores alumnos. Gracias, Juan. Gracias por tu aportación espléndida. Muy bien, ¿quién más? Adelante, tenemos un buen rato para platicar. Bueno, yo tengo dos noticias importantes que darles. Para aprovechar este momento dramático que está viviendo el planeta Tierra, la civilización entera, y ponernos en oración con mucha fe. Tengo un amigo muy querido, Juan Carlos Mendoza, que vive en la ciudad de Phoenix, Estados Unidos, Arizona, y tiene un hijo militar de cierta graduación. La noticia que me envía hace 15 minutos, confirmada desde luego por el hecho de que su hijo es militar y está en la primera línea de combate, es que Rusia ya invadió las regiones del este de Ucrania. Hay dos regiones separatistas que luchan por su anexión a Rusia. Y obviamente el ejército ucraniano procura sofocar esas tropas irregulares que luchan por separar a Lugansk y Donetsk. No sé si se pronuncia bien porque mi ruso es pésimo. No sé ni una palabra en ruso más que niet, que significa no. Pero en estas dos regiones que están pegaditas a Rusia, pues ¿qué creen? La noticia es que ya fueron invadidas o están siendo invadidas en estos momentos desde hace un par de horas probablemente por el ejército ruso. Sí, ya lo comentó el presidente de Estados Unidos también, ¿no? Eso, Exactamente, sí. Que bueno, pero Joe Biden dijo que iba a suceder, no que ya esté sucediendo. La noticia que me da este militar a través de su papá, que es mi amigo, es que las tropas rusas ya están al interior de Lugansk y de Donbass, que también se llama Donetsk. Entonces, pues esto presenta un panorama brutal, un panorama verdaderamente estremecedor. Y pues, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues exclusivamente orar a rodilla pelona, y justamente la virtud de la fe que hoy terminamos de exponer, no tanto consistiría en que Dios nos escuche y haya paz, o cuando menos que no haya guerra. Una excelente aplicación de la virtud de la fe es que suceda lo que suceda, hágase tu santa voluntad. Porque si tú permites la guerra, por algo será, Señor, que nosotros no podemos comprender. Te pedimos que muevas los corazones para evitarla. Pero si la hay, recuerden esa frase sublime: todo el mal que ocurre nos ocurre para el bien de quienes amamos a Dios. en un momento dado permitir a Dios ser Dios, ¿no? Pues sí, porque Él va a permitir el mal porque de ahí saca bienes. ¿Qué bienes pueda sacar de una conflagración que incluso pueda ser nuclear? Por eso decimos Dios no lo quiera. Pues evidentemente de Texas abajo, con una visión estrictamente humanista, estrictamente terrícola, pues nos resultaría prácticamente imposible
entender el por qué Dios permite cosas como esas, ¿no? Sucesos tan trágicos como ese. Pero bueno, mientras que nos toca hacer, pues orar porque cualquier cosa que suceda, Dios nos dé la fuerza, la fe, la templanza, la justicia, la fortaleza, todas las virtudes que hoy hemos visto a escala sobrenatural, para que si nos afecta ese conflicto bélico que acontece a 12,000 o 13,000 kilómetros de aquí, pues nos afecte lo menos posible. Y si nos afecta, pues que seamos capaces, con la fortaleza y la fe que Él nos avive, de asumirlo de esa manera. Sí, en un momento es asumir, aunque no lo entendamos, Asumirlo. asumirlo porque Claro. no podemos saber que lo que sí es certero es que que Dios acepta lo que hacemos porque acepta nuestra libertad. Por supuesto. Y ojalá Dios pueda, bueno, los humanos que estén a punto de lanzar misiles o, no sé, cohetes transcontinentales, o cuando menos armas pesadas, que son los que llamamos misiles de alcance medio, de 200 a 400 y aún 500 kilómetros. Pero Dios quiera que esto no suceda, pero el hecho militar es que ya hay tropas rusas en la región oriental de Ucrania, apoyando, supuestamente es el discurso de Vladimir Putin, apoyando a los rebeldes prorrusos, que aunque nacieron en Ucrania, son prorrusos, pero con la bandera de que Kiev, que es la capital de Ucrania, es el corazón de Rusia. Allí nació Rusia y este es el motivo del gran alegato de Vladimir Putin. Esta es una noticia. Y la otra, y ahorita nos platicas, Ricardo, la otra noticia es que Trudeau ya se echó para atrás. El Senado no le quiso aprobar el pase sanitario que se iban a poner en todo Canadá, y Trudeau acabó diciendo pues que estaba bien, que ya no era necesario. Así que Canadá se libró de una muy grave situación y muy probablemente al no implantarse en Canadá, no se pueda implantar en ninguna otra parte del mundo. Así que a los canadienses, mis respetos y mi gratitud, sobre todo a los camioneros, ¿no? ¿Quién iba a pensar que los camioneros iban a hacer una revuelta tan eficiente, tan poderosa, como para que finalmente hace unas horas el Congreso canadiense no apoyara la supuesta decisión de Trudeau? Es una magnífica noticia que no atempera la otra, pero bueno, de los males el menor, o de lo perdido, lo hallado es bueno. Sí, Ricardo, ¿qué nos quieres comentar, por favor? Y luego, Oliva. Muy rápido nada más. Punto. Rusia nació espiritualmente con el Principado de Kiev. Exacto. El Principado de Kiev fue un gran reino que fue prácticamente creado por la suma de los eslavos con los vikingos, con el Imperio Bizantino, con la ayuda del Imperio Bizantino. Entonces se desmenuzó con la invasión de los mongoles, ese Principado de Kiev. Entonces, todo eso, básicamente estamos hablando de que era una zona eslava oriental. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió con lo que vino después? No sé si ya lo comenté, que Ucrania es un territorio chiquitito. El país de Ucrania, realmente la parte en donde viven los ucranianos es muy pequeño, porque pero el territorio es enorme. El territorio es enorme, pero ¿qué es lo que sucede? Que hacia el oeste viven polacos y húngaros y rumanos, o polacos, húngaros y búlgaros, y hacia el oeste viven rusos, y lo que es la península de Crimea son rusos también. ¿Qué es lo que sucedió? Que cuando existió la Unión Soviética, Ucrania estaba gobernada por uno de los más grandes aliados de Stalin, que era Nikita Khrushchev.
Y en una de las borracheras que tenían muy frecuentemente, porque era su única forma de sacar tanta presión, de vivir tan mal, espiritualmente hablando, apostaron un montón de territorios de Rusia en un juego de naipes entre Nikita Khrushchev y Stalin. Y Nikita Khrushchev los ganó y Stalin se los regaló. Entonces, todo lo que es el área de Donbass, que es básicamente la cuenca del río Don, que son esos dos, Donetsk y Lugansk, es por eso es la región de Donbass, la cuenca del Don. Sí. Esas regiones son básicamente cosacas rusas. Esas regiones fueron independientes, eran campesinos rusos independientes que no reportaban a ningún noble, lo único que tenían que hacer eran guardaespaldas del zar. Entonces esas han sido regiones rusas toda la vida, de toda la vida, nada más se unieron a Ucrania los últimos 60 años o 70 años. El resto del tiempo han sido Rusia. Entonces eso de que invadir no podemos hablar. Tercero, esa región... Es un abuso del lenguaje. ¿Mm? Es como si, no sé, es absurdo hablar de invasión. Es en todo caso recuperación. Exactamente. Y además Ucrania ha sido apoyada Ucrania fue dominada por la familia Lunchenko desde que se independizó desde que cayó en la Unión Soviética, y fueron unos infames. O sea, si aquí estamos, imagínense un peje nada más un poquito más efectivo, pero mucho más sanguinario. Así básicamente esa familia. Y trataron pésimo a los rusos que vivían ahí en todo lo que era la cuenca del Don. No mal, pésimo. Obviamente, pues si te empiezan a tratar mal por ser ruso o por ser de una nacionalidad, ¿qué es lo que vas a terminar haciendo? Pues levantarte en armas, pues claro. Lo justo. Entonces, esos son los separatistas prorrusos. Exactamente. Y para colmo, desde que a finales de los 90 cayó un aliado temporal que tuvo Putin, Estados Unidos ha estado fomentando la división en Ucrania para causarle un problema mayor a Rusia en su propia región. Claro, porque Rusia ya no pertenece a la esfera sionista. Exacto. Rusia con este señor Putin hace 14 años, sí, si mal no recuerdo, es lo que tienen en el poder, si no es que un poquito más, se desgajó del imperio sionista. Sí. Igual sí. China. Sí. Entonces, y hay pruebas definitivas de que el ejército norteamericano ha estado proveyendo con armas y con un montón de cosas a Ucrania para fomentar esta guerra. Esta guerra es una de las guerras fomentadas directamente por el ejército de los Estados Unidos. Exactamente. Entonces, toda esta sangre que vaya a caer, y que no dudo que vaya a ser mucha, cae sobre las manos de todo militar norteamericano. Pues desde Obama. Sí. Desde Obama. Sí. Les acabo de mandar al grupo Varios, al grupo Lunes y al grupo Miércoles la foto de los territorios en disputa para que con un ojo al gato y otro al garabato vean exactamente qué es lo que está en juego. Del lado izquierdo vamos a ver a Ucrania y a los territorios en disputa, y del lado derecho, en gris claro, vemos a la gigantesca Rusia. Simplemente como curiosidad científica para todos los que quieran aprender. Muy bien, pues muchas gracias, Ricardo, muy sabia como siempre tu aportación. Y vamos a ver qué nos quiere decir Oliva o preguntar. Adelante, Oliva. Bueno, pues dos cosas. Realmente es lamentable esta situación de la guerra, de la invasión. Y realmente es una cosa que para la economía es algo que les favorece. Lamentablemente una guerra les trae buenos beneficios. Entonces, y la economía se dispara en cierto sentido en algunas regiones del globo, pero en otras se va a dar estanflación, en otras se va a dar inflación, en otras se va a dar devaluación, muchos capitales van a huir de ciertos lugares, se van a ir a refugiar a otros,
y el escenario que se contempla es caótico. Y pues como sabemos, ¿verdad? Al río revuelto, Ganancia de pescadores. ganancia de pescadores, así es de que, bueno, pues los más ricos seguirán siendo Y más ricos y los que más gane el pobres, menos malo, ¿no? Y en este caso el pues menos malo pues tiene apellido ruso. ya, bueno, pues que sea para, pues hay que, sin embargo, pues la oración tiene que ser nuestra fuerza. Nos cayó esta noticia como super anillo al dedo con el tema de la fe. Correcto, eso es lo que iba a mencionar. Por eso me atreví a comentar esta lamentabilísima noticia de que ya hay tropas rusas en el Sí. área este de Ucrania. Justamente en el mapa que les envié, en la frontera con Rusia, esa frontera, según nos dice el militar norteamericano, bueno, es de origen mexicano, pero de nacionalidad norteamericana, hijo de mi amigo Juan Carlos, nos dice, no, ya hay tropas rusas en el este ucraniano. Claro, pues van a marchar quién sabe hasta dónde, ¿no? Y puede ser que marchen nada más ante los territorios que quieren recuperar, pero no sabemos cuál va a ser la reacción sionista. Entendido por reacción sionista, Israel, Europa, la OTAN y Estados Unidos y Canadá, y con esto jala toda América Latina, porque estamos bajo su égida, ¿no? Entonces, una de las nos cosas, toca orar y practicar muchísimo a escala sobrenatural nuestra virtud de la fe. Y en este caso, pues aplican todas las cosas que hoy vimos. Ninguna queda de sobra. Vamos a recorrerlas una por una y verán cómo todas aplican en una situación tan dramática, ¿no? De hecho, si es una recuperación, es como si nosotros en un momento dado quisiéramos recuperar el territorio perdido nosotros, ¿no? California, Ajá. Texas, Arizona, Nuevo México. Entonces no sería invasión, sería recuperación. Sería recuperación. Sí. Y además, pues se está dando de manera pacífica con el asunto demográfico, ¿no? Así es. Porque los gringos tienen 0.9 hijos y los mexicanos tienen 4. Así que, ¿qué va a pasar en 30 años? Pues muy probablemente un presidente mexicano, ¿no? O incluso una recuperación del territorio, quién sabe qué pueda suceder. Sí. No de manera militar, obviamente, pero No, sí de manera pacífica. se podrían dar gobernadores mexicanos, ¿no? Por supuesto. Y se podrían levantar restricciones al aguacate mexicano o a los inmigrantes o qué sé yo, ¿no? Puede haber incluso un gran flujo demográfico en ambas direcciones. Es lo que algunos entendidos dicen, ¿no? ¿Sí, Ricardo? Hay una profecía de Santa Hildegarda de Bingen que habla de la destrucción política y social de los Estados Unidos. Y esa fue escrita por una persona que ahorita es inclusive doctora de la iglesia. Entonces esa profecía está ahí, habla claramente de que los Estados Unidos van a ser destruidos política y socialmente. ¿Qué es lo que quede de ellos? No se sabe. Por ahí hay rumores, no lo he confirmado, de otras profecías que hablan de que se dividirá en dos. Una parte se unirá a Canadá y otra parte dicen que se va a unir a México, pero no lo he confirmado. Eso no lo puedo yo asegurar. Lo comento porque lo he llegado. Pero de la destrucción de Estados Unidos es una profecía real de Santa Hildegarda. Además, pues hay que considerar que los Estados Unidos son un gigante con la piel de barro, ¿no? Con los pies de barro, ¿no? Sí, porque es el lugar de la tierra en donde se consume el 60% de las drogas que la tierra produce y que se mandan desde Venezuela, Colombia, todo Sudamérica, excepto Chile y Argentina, que no son países negociantes en droga, y desde luego principalmente desde Afganistán y otras partes del planeta. Con ese consumo de droga que está en manos de la juventud y de la no tan juventud, de la edad media de la población norteamericana, con sus 40 millones de consumidores, pues sí que podemos esperar su autodestrucción. Aparte de que es un país de inmigrantes totalmente, ¿no?
Bueno, es que curiosamente los emigrantes son los que no consumen o los que consumen menos. Los que consumen más son los WASP, los White Anglo-Saxon Puritan. Ni siquiera consumen más los negros. La palabra negro se ha dicho con todo respeto. Ni los chicanos. O sea, los máximos consumidores pues son los blanquitos, ¿no? Peor para ellos, qué tragedia, ¿no? La suma de ambas cosas, ¿no? La drogadicción más la inmigración, como tú comentas, no drogada, pues puede ser la autodestrucción de Estados Unidos. Exacto. ¿Sí, Oliva? De acuerdo a la profecía de la destrucción de Estados Unidos, yo también escuchaba de un juez muy letrado que él decía que dejaran que se hiciera el muro, que al fin y al cabo iba a proteger a México para que Estados Unidos no se brincara. Parece paradójico, pero algo Sí. tiene de cierto, ¿sí? Muy bien, pues adelante, amigos. ¿Alguien más? Todavía tenemos un ratillo. ¿Algún otro comentario, aportación? Démosle gracias a Dios por lo de Canadá, que beneficia obviamente a todo el mundo, ¿sí? Y cuando menos quedémonos con esa buena noticia, ¿no? Pero Pues es que es la voluntad humana la que en un momento dado está logrando neutralizar a otra voluntad humana, ¿no? La voluntad sí, de... la voluntad de un pueblo está neutralizando la voluntad de un gobierno profundamente corrupto, pero además que se mueve en la esfera sionista, como mucho lo ha demostrado este HSDP Trudeau, ¿no? Justin Trudeau. A ver, Osvaldo, sí, adelante, Osvaldo, tienes un ratito para preguntar, opinar o aportar. Sí. ¿Cuál es la idea principal de la guerra y cómo afecta en general a nosotros, especialmente pues a nuestras familias? Mira, el punto neurálgico de una posible afectación es que se van a disparar a las nubes los costos del petróleo. Y al dispararse a las nubes los costos del petróleo, se dispara el costo de la gasolina. Los entendidos acá en México dicen que es probable que si hay guerra, la gasolina llegue a estar a 40 o 50 pesos el litro. Estamos hablando del doble de lo que hoy se paga por un litro. Ese es un escenario de guerra. Y obviamente al dispararse a las nubes el precio de la gasolina, pues se va a disparar el precio de los transportes, el precio de la electricidad, el precio del gas doméstico, el precio de la compra del supermercado, o sea, todo se va a las nubes. Entonces eso afecta porque no es una inflación, es un proceso de disparo de los precios, que no se puede considerar inflación, porque la población va a conservar su nivel adquisitivo y los precios al doble. Entonces, ¿qué va a pasar? El desplome del consumo. Y al desplomarse el consumo, pues muchas empresas van a cerrar y generará desempleo. Y el desempleo generará violencia y criminalidad. O sea, el escenario es caótico. Claro que esto que platico no va a ser de golpe y porrazo. Depende mucho de la prolongación del conflicto. Si el conflicto termina pronto, en un sentido o en otro, es probable que las afectaciones que te acabo de explicar no sean tan graves y aunque lo pudieran ser, los podamos resistir, incluso la clase pobre. Pero si el conflicto se prolonga demasiado, por años, pues sí sería verdaderamente catastrófico, ¿no? Eso independientemente de las bajas civiles, de las bajas militares y de una no remota posibilidad de que hubiera un conflicto nuclear. Y ya con un conflicto nuclear, aunque sea restringido,
es de un grado de riesgo para la humanidad entera, pues que merece solo una palabra: riesgo apocalíptico. ¿Cómo desearía estarme equivocando? Pero he leído mucho, he investigado mucho, he tomado cursos con personas especialistas en geopolítica, en economía, y todo lo que te estoy diciendo a ti y al grupo, pues es como un resumen de lo que nos puede ocurrir, tanto en Estados Unidos como en México y en todo el mundo, ¿eh? Además, imagínate, si hay guerra, lo primero que va a hacer Rusia es cerrar todos sus gasoductos y Europa se va a morir de frío, porque Europa se calienta con el gas ruso que les llega por gasoductos y se desparrama por toda Europa. Van a tener que salir a los bosques a cortar leña o no sé qué van a hacer. O importar gas no sé de dónde, porque el principal productor de gas en el mundo es Rusia. Así que nos toca orar. Qué bueno que hoy nos tocó ver esta formidable virtud de la fe, para que pase lo que pase, podamos dormir muy tranquilos. Ahora sí que echémonos al regazo de la Virgen, que es nuestra madre, y recordémosle: móstrate esse matrem, que en latín quiere decir muéstranos que eres nuestra madre. Móstrate esse matrem. Yo así me voy a dormir tranquilo. Y si mañana abro el ojo y me despierto con las noticias terroríficas de que estallaron 2, 3 misiles aquí por allá, bueno, pues yo ya dormí y trabajaré y haré toda mi vida hasta donde las circunstancias lo permitan, y es lo mismo que les digo a todos: que no anda el cúnico, ¿no? Que no cunda el pánico. ¿Con base en qué? En la fe que hoy hemos visto a escala sobrenatural. No tiene caso Solamente el dolor. El miedo no es para los cristianos verdaderos, ¿sí? ¿Perdón, Oliva? Yo solo decía que solamente el dolor y el sufrimiento de tanta gente, pues también, pues hacen mella en nuestros corazones. Claro, pues, oremos por ellos. Oremos Claro. por ellos para que ese dolor que indudablemente van a sufrir en caso de esta guerra inminente, pues lo puedan ofrecer a Dios, o que ese dolor esté en orden a su salvación, que sería Amén. la visión de la virtud de la providencia, mirando tan lejos como la eternidad. ¿Ok? Así sea. Así Doctor, sea. Sí, Osvaldo. y terminando ya con para despertar en la conciencia a nuestros adolescentes que a veces viven como si realmente no pasara nada, nomás Pues ponlos a mirándolos. ver noticias, ya de veras. No, deciden, solamente están mirando ya ve, los, los juegos, a los youtubers, el TikTok, y el Snap, todas esas cosas que les he dicho que les va con consecuencias a la vista o al cerebro, pero en eso estoy trabajando fuertemente. Pues sigue trabajando más fuertemente y que se den cuenta. Puedes buscar un video sobre la explosión de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki y que vean lo que sucedió. Hay mucha información en la red sobre los efectos de las armas atómicas en la población humana. Hay mucha información. Sí, porque ay, Tienes que hacer un esfuerzo muy importante para que se den cuenta de que no tienen los pies en un baño en un lecho de rosas, ¿no? sí, caminan como si no les fuera como si no les fuera a pasar nada. No, pues si hay guerra nos va a pasar algo a todos.
Y yo por eso escribí en el chat que Diosito nos agarre confesados. Ujú. Sí. Pues a correr a confesarse no por miedo, sino por una necesidad. Por convicción, no por miedo. Ajá. Con mucha confianza, con mucha fe. Repito, y con esto me despido de todos, deseándoles muy buenas noches, dulces sueños. Recuerden, los grandes santos, San Pablo, Santo Tomás, San Agustín, de una o de otra manera, pero todos confluyen en una gran postura filosófica. El mal que nos ocurre para el bien de los que amamos a Dios, de los que le creemos a Dios, de Como los dijera que le creemos a Cristo. ¿Bien? Como dijera mi madre, no hay mal que por bien no venga. Bueno, dicho un poco a los rancheros, pero pues es cierto, ¿no? Sí. Y también filosóficamente la frase final sería: Dios se encarga de sacar frutos y bienes de los peores males imaginarios que podamos imaginar. Pues queridísimos amigos de mi grupo Miércoles y Revoltura e invitados, muchísimas gracias a todos y nos vemos, si Dios quiere, el viernes en nuestro taller de historia, que se va a poner mejor que nunca. Hay una gran sorpresa por el tema que vamos a empezar a desarrollar. Gracias a todos y hasta el viernes, y escucho su despedida. Cuídense mucho. Buenas Gracias, noches. profesor. Buenas noches, que Dios nos bendiga a todos y que Gracias. se haga su Gracias. santa voluntad. Dios nos bendiga a todos. Hasta luego. Adiós, Berenice. Gracias. Adiós.